Hola camaradas, estamos una vez más en esta nueva emisión que en este momento saldrá para Spotify y seguramente para todos los canales más importantes de Libres, Justos y Dignos, que serían en YouTube y Twitter. El, el tema que nos convoca pues es la efeméride del 18 de marzo, que es la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas. El tema es muy importante y muy interesante en este momento, no tanto por la cuestión nostálgica que en algún momento nuestro pasado dentro de la historia de México nos convocó de alguna manera a seguir luchando y nos convoca a seguir luchando contra los intereses de las oligarquías norteamericanas en este caso, o seguir luchando por un México más próspero, más feliz y más soberano. Sino que también es una efeméride que nos tendría que convocar a la reflexión sobre algo que parece que ya está dado, pero que si uno empieza a revisar poco a poco, mmm, no está tan claro lo que pasó en aquel entonces. La expropiación petrolera no es un evento tan sencillo de explicar, aunque parece ser que sí es sencillo para algunos. Entonces, en un primer momento quisiera yo mencionar, como siempre, dos hipótesis que afirman que pasó algo, pero que realmente no pasó eso, ¿no? Son dos, vamos a llamarle, son dos visiones de la historia que más que visiones son mitos sobre lo que pasó en algún momento en nuestro país, en esa época. La primera narración de la expropiación petrolera podría ser el de la derecha, ¿no? Que más o menos diría lo siguiente: una persona, ¿no?, decidió sobre el rumbo de todos los mexicanos. Que esa visión no solamente es de la derecha, sino también hay cierta izquierda triunfalista o cierta izquierda eh, fetichizada que sigue pensando que la gran historia la hacen los grandes hombres o los grandes personajes. Como por ejemplo aquí, ¿no? O sea, la expropiación petrolera, ¿quién la hizo? Lázaro Cárdenas. Él decidió, él tomó su posición y él avanzó. Si bien es cierto que la expropiación petrolera tiene que entenderse por los grandes referentes, pero los grandes referentes no son solamente los líderes, ¿no?, o los que toman las decisiones, sino son la síntesis de un movimiento social muy importante. Entonces, bueno, mencionar que reducir la historia a un solo personaje me parece no solamente difícil, sino me parece un poco ingenuo de nuestra parte creer que un evento como este solamente se pueda reducir a la intervención de una sola persona. Eso debe quedar muy claro para nosotros. La segunda hipótesis que queremos nosotros poner en el centro para poder utilizarla como una crítica contra esta, pues es la que dice, ¿no?, el contexto geopolítico, ¿no? Es esta hipótesis que mencionan que en aquel entonces las grandes potencias estaban desarrollándose en un conflicto geopolítico que iba avanzando cada vez más hacia un conflicto bélico, y entonces Estados Unidos estaba muy preocupado, ¿no?, de las interacciones de Alemania, de Inglaterra, de la URSS, y entonces, como si esto fuera una cuestión de un tablero de ajedrez, Lázaro Cárdenas encontró la mejor jugada en el momento más idóneo. Y la mejor jugada es expropiar a las empresas cuando los gobiernos imperialistas de las potencias imperialistas estarían
en el rango más débil, ¿no? Entonces tomó la decisión, al ver que había un conflicto geopolítico, tomó la decisión porque pensaba que en ese momento no había las condiciones para una respuesta del orden de Estados Unidos e Inglaterra en este caso específico. Esto es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvimos ahí en un space, creo que fue el sábado, sí, el sábado. Y entonces llegó un compañero y nos dijo, bueno, hay que entender bajo la expropiación petrolera lo que pasó 10 días antes. Y entonces menciona, ¿no? O sea, lo que pasó 10 días antes fue, según esto, la toma de Alemania. Alemania tomó Austria. Y entonces, bueno, eso evidenciaría que había un contexto geopolítico y que Lázaro Cárdenas decidió su posición sobre ese contexto geopolítico. Lo cual es irrelevante para nuestro caso. No vamos a negar la importancia de las esferas, por supuesto, de las luchas imperialistas en el exterior, son muy importantes. Claro que tienen que ver, pero oscurece, o sea, eso oscurece lo que en verdad pasó en México, porque la expropiación petrolera no vino únicamente desde la posición de lo que pasó en el exterior, sino la expropiación petrolera se explica muchas veces sobre las condiciones históricas de nuestro país y el grado de desarrollo de la lucha de clases en nuestro país, no en otro país, no en otra región. Entonces, si bien es cierto que efectivamente Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia y Japón se encontraban en una situación muy complicada, también es cierto que ni siquiera eso sopesaba en las decisiones de Lázaro Cárdenas. Es más, Lázaro Cárdenas, con o sin la intervención de Alemania en Austria, no quería expropiar a las grandes empresas. Se negó muchas veces se negó a dar ese paso por algunas consideraciones que él tenía sobre el tema. Entonces, la pregunta sigue siendo eso, ¿no? O sea, estas dos tesis, si una las revisa en el contexto histórico, podríamos entender que la expropiación petrolera no fue un halo de luz que llegó de afuera, ¿no? O no fue un gran ser humano que estuvo al pie del cañón, o no fue un contexto geopolítico, porque en la realidad el contexto geopolítico y este personaje, si es que se los hubiéramos dejado a eso, no se hubiera llegado a la expropiación petrolera. O sea, no se hubiera logrado este hito histórico en nuestro país. Hubo otro factor o hubo otros factores que fueron mucho más determinantes en la disputa por el control y por y por arrebatarle este proceso a nuestro país, a las grandes corporaciones transnacionales. Y que entonces nuestro país tuviera la soberanía energética que necesitamos. Entonces, desde este mirador habría yo creo que tres textos que son muy necesarios para poder construir más o menos una radiografía de lo que pasó. Uno podría ser el texto sobre la expropiación petrolera de Jesús Silva Gerso. Es un texto muy importante porque además Jesús Silva Gerso estuvo allí. El otro es la autobiografía de Valentín Campa. Tiene ahí algunos pasajes muy interesantes sobre la expropiación petrolera. Y el otro es el de este texto de J. Mujica, ¿no? Esos tres textos me parece que son los esenciales para que nosotros podamos entender qué pasó en ese lugar, ¿no? Y qué fue lo que se determinó o por qué se determinó este proceso. Entonces, dicho esto, podemos pasar a la segunda parte, que sería más o menos determinar cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales se logró este gran hito histórico. Entonces,
podríamos en un primer momento comentar, ¿no?, que lo que estaba atorado allí, o sea, el conflicto real que estaba en ese proceso, por lo cual se decantó hacia la expropiación, es los contratos de trabajo. O sea, o sea, el corazón del problema, ¿no? El corazón del problema es que los trabajadores de la industria del petróleo, principalmente gobernadas por las grandes industrias, estaban súper explotados. No tenían buenas condiciones de vida, no tenían buenas condiciones de trabajo, no existían los derechos laborales. Es decir, más o menos como un outsourcing hoy en día, pues así estaban los trabajadores del petróleo. Entonces, después, por supuesto, de la aprobación y después de echar a andar la Constitución de 1917, el gobierno empieza a hacer algunos avances sobre la recuperación de la soberanía de la industria petrolera con base en el artículo 27 constitucional. Y entonces empiezan a manejar algunos elementos muy importantes, como por ejemplo la cuestión del trabajo colectivo y que la remuneración de los trabajadores sea mucho mejor. Se empieza a crear, por ejemplo, incipientemente lo que hoy se va a conocer como petróleos mexicanos. También ahí por 1920, 1927, se empieza a darle forma a esto que hoy vamos a conocer como petróleos mexicanos, que va a ser una empresa o va a ser una pequeña plataforma de lo que, para poder competir contra las grandes corporaciones, ¿no? Eh, y después va a ser la creación del sindicato independiente de los trabajadores del petróleo, que hoy se conoce como el sindicato petrolero. Esos tres elementos son muy importantes para entender el conflicto, porque lo que va a abrir la Constitución de 1917 es una constitución, es una lucha por las mejores condiciones de la sociedad. Y ahí, por supuesto, pues no iba a salir afuera el movimiento obrero, ¿no? O sea, el movimiento obrero va a estar presente en ese proceso. Frente a esa lucha y frente a ese desarrollo y defensa de las mejores condiciones de los trabajadores, van a aparecer un pequeño grupo muy importante que va a detonar, por supuesto, un horizonte político mucho más fijo y mucho más serio dentro de esta pugna entre las grandes potencias. Contra las grandes potencias, mejor dicho. Y va a ser el sindicato de los ferrocarrileros. El sindicato de los ferrocarrileros, a diferencia de los otros sindicatos, el sindicato de los ferrocarrileros es un sindicato altamente marxista. Cuando empiezan estas pugnas, ¿no?, principalmente con la revisión del contrato laboral y específicamente con el aumento del salario con referente a las ganancias y con referente a las erogaciones que se tenían, entra el sindicato de trabajadores de los ferrocarriles, liderados por Valentín Campa, y empiezan a meter un poco más de ruido sobre el marxismo. Entonces, tenemos ahí dos elementos muy importantes. Primero, tienes un fenómeno histórico muy marcado, que es la defensa de las condiciones de trabajo de nuestros mexicanos, trabajadores mexicanos. Y por el otro lado, tienes una creación de un sindicato revolucionario muy importante que tiene las condiciones de un marxismo, ¿no? O sea, entonces, ahí Valentín Campa también va a jugar un papel importante, no solamente en la expropiación de los ferrocarriles, sino también en la expropiación, por supuesto, de lo que vamos a conocer como la industria petrolera. Entonces, lo que ellos van a hacer, ahí sí es muy interesante saber si lo van a hacer solos o tienen la venia o tienen el apoyo moral, ético y político del general J. Mujica, ¿no? Es un tema que pues, si uno revisa la historia de J. Mujica y uno revisa la historia de Valentín Campa, parece ser que que los dos personajes se conocían muy bien, ¿no? Se conocían muy bien. Ambos eran marxistas, por supuesto, ¿no? Eran altamente marxistas. Entonces, en verdad, la lucha por el control de la empresa
inicia allí, o sea, va a iniciar en ese proceso. O sea, por un lado es las oligarquías que no quieren pagar buenos salarios y la clase trabajadora que exige mejores condiciones laborales para ellos y para que puedan seguir trabajando de manera adecuada en ese proceso. Y ahí es donde se va a estancar el problema. También recordemos que estamos en una crisis económica, también recordemos que está difícil la situación a nivel internacional y que eso hace muy difícil que las empresas se arriesguen a poder dar mejores condiciones de vida, porque ya las están dando en sus países centrales y no para ellas no les alcanzaría, según ellos no les alcanzaría en su tasa de ganancia. Pero por otro lado están los trabajadores, ¿no? Están los trabajadores que necesitan permanentemente eh, esas condiciones de vida. Ahora, la pregunta es, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué va pasando sobre ese proceso? Y lo que hay que respondernos entonces es que en ese proceso lo que va pasando generalmente con la expropiación petrolera, en términos generales y en términos de lucha de clases, lo que está pasando realmente es un conflicto permanente que va escalando. Por un lado se piden cierto porcentaje de esos, del aumento del salario sobre las erogaciones, sobre las ganancias, y por el otro lado las grandes corporaciones dicen que no pueden hacerlo, ¿no? Que no tienen la capacidad de poder asegurar ese, este, dinero para los capitales. Que en términos generales, si no mal recuerdo, la inversión, o sea, es decir, el total de la inversión que tendrían que aumentar para los nuevos salarios son lo que se pedía por los sindicatos era 20 millones de pesos. Más o menos es lo que pedían, ¿no? Esa sería la inversión adicional. Bueno, entonces, ojo con esa cifra, ¿no? Son 20 millones de pesos, si no mal recuerdo. Ahora, entonces el conflicto empieza a escalar, ¿no? Se va radicalizando mucho más el sindicato de los petroleros junto con el sindicato ferrocarrilero. Dice ahí también Luis Mauricio que cuando se estaban dando los acuerdos, las negociaciones, las asambleas, todo este proceso, el sindicato petrolero llegó en algún momento a cantar la internacional, ¿no? Y no por ellos, ¿no? Porque otra vez era un sindicato nuevo. Por los líderes de los sindicatos ferrocarrileros, que son los que andaban, que sí eran marxistas, ¿no? Bueno, pues el famoso bolchevique mexicano, pues era Valentín Campa, él andaba metido ahí. Entonces, pues empieza a escalar, ¿no? Empieza a escalar y entonces, pues empieza a llegar a oídos de Lázaro Cárdenas que pues, el conflicto no va para ningún lado, ¿no? O sea, no hay manera de negociar porque las grandes empresas no quieren subir los salarios, eso es lo que no quieren. Entonces, y los trabajadores, pues quieren negociar también porque se sabe, ¿no? Que a veces también es difícil tenerlo todo lo que queramos, pero estaban dispuestos a negociar. Entonces, las negociaciones no se llegaban porque pues, las grandes corporaciones no querían soltar ese dinero. Llega a oídos de Lázaro Cárdenas y entonces Lázaro Cárdenas pues empieza a buscar las maneras de que se destrabe ese conflicto. Ya el general J. Mujica, ¿no? Ya él cuando, porque le llega ya el conflicto, ya cuando el conflicto no se destraba, le llega a oídos del general J. Mujica porque, al general Lázaro Cárdenas, porque el general J. Mujica se lo dice, ¿no? ¿Sabes qué? Está trabado. Pero desde un inicio el general J. Mujica decía que había que expropiar. Y el presidente Lázaro Cárdenas intentó por todos los medios no llegar a esa conclusión. Es un largo periodo, ¿no? En donde el general intenta más o menos destrabar la situación, que se llegue a un acuerdo y entonces en ese acuerdo se pueda disipar un poco ese fantasma de la expropiación. Pero con o sin el presidente, las empresas no quieren negociar, o sea, y no negocian, ¿no? O sea, es más, tumban los acuerdos,
intentan alargar las discusiones, las mesas son desconocidas, todo lo que hoy ya sabemos que se hace para no llegar a acuerdos con los trabajadores. Ahora, cuando ya está el momento histórico, ¿no? Y entonces la clase trabajadora no quiere ceder ante sus necesidades y tampoco quiere ceder ante los caprichos de las grandes corporaciones, eh, J. Mujica ya abiertamente le dice, ¿sabes qué? No se está llegando a ningún acuerdo, no se va a llegar a ningún acuerdo, las corporaciones no quieren, los dictámenes están allí, ahí están los acuerdos a los cuales se quiere llegar, están las propuestas y no hay manera, ¿no? Porque de hecho ya se había llegado a un acuerdo con los trabajadores, pero las corporaciones violentaron los acuerdos, no los respetaron, entonces era muy difícil, ¿no? Entonces ya las cosas estaban subiendo de tenor, ¿no? Entonces J. Mujica le dice, pues tenemos que hacer algo. El último imprevisto o el último escenario donde más o menos Lázaro Cárdenas intenta maniobrar para que no se llegue a la expropiación es que él pide los documentos o él pide la información sobre las discusiones y sobre las negociaciones que se estaban dando y se las va a turnar a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia va a ser un pequeño equipo de análisis técnico, en donde va a estar Jesús Silva Gerso, y ellos van a revisar durante algunos días los documentos y van a dar un dictamen. Entonces, este es el punto central, ¿no? de la expropiación. Entonces, más o menos están revisando los documentos, sacan el dictamen, lo presentan y los trabajadores pedían 20 millones de pesos más o menos, que sería la inversión para los nuevos salarios. Y el dictamen menciona, con análisis económico de vanguardia, ahí estaba Jesús Silva Gerso, que realmente lo que se necesitaba incrementar eran 26 millones de pesos. Y entonces, cuando las corporaciones se dan cuenta que se incrementa la inversión, es decir, que el incremento del salario en inversión sube a 6 millones en el total, pues se espantan. Y entonces ya empiezan a negociar, pero ya los trabajadores ya no quieren, ¿no? Ellos intentaron mover la brújula a 22 millones de pesos, según Jesús Silva Gerso. Pero como era un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, pues ya era imposible, ¿no? Ya era imposible porque ya era un dictamen que salía de un poder, de un poder de la nación. Entonces se tenía que llegar o sea, el acuerdo tenía que ser cumplir los 26 millones de pesos. Entonces las empresas nunca quisieron dar ese dinero, intentaron negociar más o menos esos del 20 a 26 millones, no se llegaron a los acuerdos y entonces al ver todo esto, como pues, las empresas ni siquiera respetaban al Poder Judicial, pues lo que hizo Lázaro Cárdenas es expropiar. Expropiar. Ahora, en esta tercera y última parte, que es una parte pequeñita, vamos a llamarlo de conclusión, esta historia que les cuento, a veces atropellada, a veces no tan, mejor no tan limpia como tendría que ser, pero es únicamente para poner en el centro, ¿no? Que realmente los que hicieron la expropiación petrolera, o sea, los que construyeron la expropiación petrolera, pues fueron los trabajadores que estaban en la industria petrolera. Si esa lucha social no se hubiera dado, si esa lucha social no se hubiera dado, esto no existiría. Mucho contexto geopolítico, mucho general Cárdenas tuvimos, pero si los trabajadores no se hubieran organizado, si los trabajadores no hubieran tomado una actitud revolucionaria y si los trabajadores no hubieran tomado una actitud marxista, la expropiación petrolera hubiera sido nula en la historia mexicana. Bueno, es tan interesante cómo fue el pueblo organizado el que posibilitó esta gran hazaña, que podríamos finalizar con dos eventos muy importantes en defensa de la expropiación petrolera.
La primera y la más importante es ese simbolismo político de las personas saliendo con sus gallinitas y sus cochinitos, porque eso si bien es cierto, las gallinas y los cochinitos no pagaban ni un clavo, pero había un simbolismo político. Había una defensa del pueblo de México por la expropiación petrolera, ¿no? Y se estaba convencido que el petróleo tenía que ser de los mexicanos y para los mexicanos. Y la segunda es que no solamente hubo ese fenómeno en el Zócalo, sino que además a lo largo de de muchos lugares en México y principalmente en donde estaban las industrias petroleras norteamericanas, hubo manifestaciones en contra de ellas. Se menciona que más o menos por los datos que se mantiene con Jesús Silva Gerso, las manifestaciones rondaron a nivel de las 100.000 personas. 100.000 personas se movilizaron en todo el país para repudiar a las empresas norteamericanas. Eh, entonces, pues es una defensa política muy importante. Entonces, si los trabajadores no se hubieran organizado, si los trabajadores no se hubieran puesto serios en este sentido, seguramente no hubiéramos tenido una expropiación petrolera. Y entonces todos estos mundos o todo esto que hoy comentamos de manera pomposa, nunca se hubiera dado, generalmente, ¿no? Eh, Ahí está el verdadero fenómeno, ¿no? Ahí está el verdadero proceso en el cual estamos insertos. Y nos gusta mucho el tema, ¿no? Nos gusta mucho que se siga rememorando esta fecha, muy a pesar de los fachos. Y nos gusta mucho que recordemos, pero que también tengamos la visión de no estancarnos en las formas tradicionales de entender la vida, ¿no? Y los hechos históricos. Si hay una ley muy importante en la expropiación petrolera es que la lucha o que la historia de la humanidad se basa, o el motor de la historia de la humanidad es la lucha de clases, ¿no? Y la expropiación petrolera da ese punto, ¿no? La lucha en contra de los intereses oligárquicos de este, de este país, ¿no? Bueno, ese sería nuestro comentario sobre este hito histórico. Esperemos que de alguna manera sirva para seguir difundiendo la importancia de trazar estos momentos. Y bueno, pues agradecerles a los camaradas que nos hayan escuchado y pues nos vemos, camaradas.